Bueno, vamos a hablar un poco de vibraciones mecánicas. Ustedes ya algo vieron en Mecánica 1, vieron del sistema de grado de libertad. Lo que pasa es que nosotros lo vamos a volcar, si bien vamos a ver lo mismo de vibraciones mecánicas, vamos a ver gran parte de sistemas de un grado de libertad, vamos a hablar de diferentes formas de excitación de esos sistemas de un grado de libertad, vamos a hablar de sistemas de 2 grados de libertad que no lo vieron, y vamos a hablar también de sistemas continuos. Bueno, acá como todo eso es el capítulo 4 y el capítulo 5 que más o menos nosotros no lo vamos a separar en capítulo 4 y 5, sino que va a ir todo junto. Bueno, estos métodos de excitación y medición de vibraciones, qué tipo de traductores vamos a utilizar. En el laboratorio esto lo hacíamos, digamos, estos 3 capítulos estaban todos juntos porque mientras analizábamos sistemas de un grado de libertad, hacíamos mediciones en el momento y lo estudiábamos en el pizarrón, entonces esos 4 capítulos se veían, digamos, todo uno entero. Y bueno, y el estudio práctico experimental era eso, ¿no? Hacer todo esto en el laboratorio. Así que bueno, vamos a ver cómo sale de forma virtual. Si bien lo que voy a hablar ahora de qué es una vibración y algunas definiciones también las tienen en el video este que les voy a subir a Moodle, particularmente una vibración es un movimiento alrededor de un punto, y ese punto se llama punto de equilibrio. ¿Qué casos conocen ustedes de vibración? Cuando yo les hablo de vibración, ¿qué se les viene a la mente de algo que vibre de forma cotidiana en sus casas? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo les comento o les hablo de vibración y les hablo? Sí. No escuché bien, no sé quién habló. ¿Un reloj? ¿Un reloj? ¿Qué tipo de reloj? Mecánico. El reloj mecánico de péndulo. Claro. Sí. Bueno, ese es uno. ¿Qué más? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué es lo que vibra cuando escuchan música fuerte? El cono del parlante. El cono del parlante. ¿Ah? El cono del parlante y los vidrios también. ¿Ah? Uno es consecuencia del otro. Pero cuando ustedes escuchan música, ¿qué es lo que pasa por los cables? Ustedes tienen 2 cables que van hasta un parlante. Cuando conectan el parlante, ¿qué es lo que va por los cables? Ahí va información, pero es nada más y nada menos que voltaje y frecuencia. O sea, tienen frecuencias y diferentes amplitudes. Todo eso lo pasan a un parlante, y el parlante ¿qué hace? Transforma esa señal eléctrica en una señal mecánica. Y esa señal mecánica se traslada desde el parlante hacia el oído de ustedes a través del aire, haciendo que las diferentes moléculas de aire vibren de la misma forma que vibra el parlante, que vibra de la misma forma que dice lo que pasa en el campo. Y el parlante se mueve siempre alrededor de un punto de equilibrio, que es cuando ustedes apagan el parlante o le cortan la corriente y quedan en el punto de equilibrio, el parlante se mueve sobre ese punto de equilibrio. Una cosa que tenemos que diferenciar bien es que hay vibraciones naturales y hay vibraciones forzadas. La música obviamente es una vibración forzada, y después hay vibraciones naturales, que es, por ejemplo, cuando ustedes golpean o cuando ustedes mueven una hamaca o mueven un péndulo, y eso vibra a cierta frecuencia. Eso es una vibración natural, y la frecuencia natural, o sea, la frecuencia de esa vibración, depende del tipo de estructura. Sin embargo, la frecuencia forzada depende de lo que esté excitando a eso. Cada parlante tiene una frecuencia de vibración natural, que si ustedes golpean el parlante, queda moviéndose a esa frecuencia. Generalmente esa frecuencia es mucho más baja, está fuera del rango de lo que es audible para que no se produzcan resonancias dentro
de lo que ustedes escuchan. Por ahí, si se pierden me dicen, pero todo lo que yo les estoy comentando ahora, cuando vean, cuando terminemos de ver todo esto, le van a encontrar más sentido. Esas frecuencias de resonancia tienen que estar fuera del rango donde ustedes van a trabajar para que no se produzcan ruidos que no deseables. Pero bueno, lo importante es que la vibración es el movimiento de una partícula que oscila alrededor de su punto de equilibrio. Una maca es un movimiento vibratorio. Un péndulo, como decían recién, y lo más simple o lo que nosotros vamos a utilizar es el sistema masa-resorte, que quizás parece un sistema muy sencillo, y ustedes van a decir, bueno, yo en la industria, ¿dónde me voy a encontrar con una masa y un resorte para analizar? O sea, que ¿a quién se le ocurre hacer una máquina que sea una masa y un resorte? Bueno, la realidad es que el sistema masa-resorte es un sistema simplificado, es un sistema equivalente de algo que es más complejo. Yo lo reduzco a ese sistema masa-resorte, analizo el sistema masa-resorte, y lo que saco de ahí es lo que le va a pasar a la otra estructura a grandes rasgos. Si yo hago bien esa simplificación, el resultado que voy a obtener del sistema masa-resorte va a tener algo que ver con el sistema real. ¿Está bien? Pero el sistema masa-resorte no es algo que yo me voy a encontrar en la vida cotidiana y que voy a tener que analizar. Ese es la reducción del sistema. Entonces, por ejemplo, una vibración mecánica, cuando yo a un cuerpo lo saco del punto de equilibrio y lo suelto, por ejemplo el péndulo o una viga en voladizo, le aplico una fuerza y hago que se desplace la barra de su punto de equilibrio y luego retiro súbitamente esa fuerza, va a haber una fuerza restauradora. En el caso del péndulo es la gravedad, en el caso de la barra es la fuerza elástica de la misma barra. Esa fuerza restauradora lo que va a hacer es tratar de llevar al punto de equilibrio eso que yo saqué del punto de equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando vuelve al punto de equilibrio? Se encuentra con que llegó al punto de equilibrio pero tiene velocidad. Entonces ahora se pasa de largo. ¿Por qué? Porque tiene inercia. Si yo quisiera volver a un punto corriendo, por ejemplo, yo quiero llegar a la puerta de mi casa corriendo, si yo no empiezo a frenar antes, voy a llegar a la puerta. Pero con la inercia que traigo no voy a poder frenar. Bueno, supónganse que la puerta está abierta, entonces ustedes pasan de largo, se pasan de largo y quieren volver hacia la puerta y hacen lo mismo. Imagínense que ustedes en lugar de zapatillas tienen patines y el piso está congelado. Entonces, si no controlan sus ganas de llegar hasta la puerta, van a estar pasando hacia un lado constantemente. Bueno, eso es lo que le pasa a una estructura que no es inteligente. Cuando yo la saco del punto de equilibrio, la estructura quiere volver a su punto de equilibrio, pero cuando llega, se encuentra con que tiene velocidad. ¿Y qué va a hacer con esa energía cinética que tiene? Y bueno, se va a pasar de largo y la va a consumir otra vez saliendo de su punto de equilibrio. Va a llegar al lado opuesto, si fuese la barra sería al lado superior y si fuese el péndulo del otro lado. Entonces llega al otro lado y vuelve a pasar lo mismo. Entonces, la vibración mecánica y la vibración en este caso estamos hablando de vibraciones naturales, o sea, yo no estoy forzando al sistema, sino que lo saco del punto de equilibrio y dejo que se restaure. Entonces, esa frecuencia es la frecuencia natural del sistema. Va a tratar de volver a su punto de equilibrio y se va a pasar de largo y va a haber siempre un intercambio de energía cinética por un lado y potencial por otro. ¿Cuál es la energía cinética? La velocidad por la masa. ¿Cuál es la energía potencial? Y bueno, la gravitatoria, en el caso del péndulo. En el caso de la viga, también la energía cinética va a ser la velocidad, que en este caso no va multiplicada por la masa de la viga porque
cada punto de la viga tiene una velocidad diferente. Por ejemplo, este punto va a tener una velocidad diferente a este otro punto. ¿Ah? Entonces, no es la masa por la velocidad, sino que es el diferencial de masa por la velocidad de cada punto. Tengo que integrarlo. Pero voy a tener una energía cinética. Y voy a tener una energía potencial que va a ser la energía potencial de deformación de esta viga. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, la energía, vamos a verlo en el péndulo que es más fácil. La energía cinética máxima va a estar en este punto. Acá voy a tener energía cinética máxima. Y acá voy a tener energía potencial máxima. ¿Por qué voy a tener energía potencial máxima acá? Porque la cinética es 0. ¿Por qué voy a tener energía cinética máxima acá? Bueno, porque la potencial es 0. Entonces, si no tengo disipación de energía, entonces una es igual a la otra, y lo que está ocurriendo ahí es un intercambio de energía. Si yo pusiera un amortiguador, entonces en cada movimiento voy quitándole energía a ese sistema. Por lo tanto, la potencial máxima deja de ser igual a la cinética máxima, porque en cada oscilación le voy sacando energía al sistema y la voy transformando en calor. Entonces, acá ya vemos que tengo un intercambio de energía cinética y energía potencial. Si meto un amortiguador, tengo algo que saca energía, que disipa energía. Así como estamos hablando ahora, entonces, para que haya vibraciones mecánicas, yo necesito dos cosas. ¿Cuáles son? Una fuerza y un punto de equilibrio. La fuerza del punto de equilibrio lo necesito para sacarlo del punto de equilibrio y que empiece a vibrar. Sí. ¿Ah? Entonces, para que vibre, o sea, supongamos que yo tengo una fuerza y un punto de equilibrio. ¿Y qué hago con eso? Entonces, para que vibre, necesito que el sistema tenga dos cosas, que lo hablamos recién. Una es que tenga masa, si no la energía cinética es 0, y la otra, que tenga algo que lo restaure, que lo quiera restaurar al punto de equilibrio. Tengo que tener un resorte, ¿tá? Una fuerza elástica, que permita que eso vuelva al punto de equilibrio. Entonces, necesito esas dos cosas, masa y una propiedad elástica. Por ejemplo, si ustedes agarran un frasco de mayonesa, ponen una cucharada en una mesa y lo sacan de punto de equilibrio, no va a volver, porque no es elástico. Es viscoso y se va a deformar y va a quedar deformado fuera de su punto de equilibrio. Entonces tiene que ser algo elástico, que tenga propiedades elásticas, no tiene que ser elástico lineal, pero sí tiene que ser elástico. O sea, tiene que tratar de volver a su punto de equilibrio. Vamos a estudiar los sistemas vibratorios. Por un lado, los sistemas discretos, que son lo que ustedes vieron en Mecánica 1, el sistema de un grado de libertad, es un sistema discreto, y un sistema discreto quiere decir que tengo las propiedades de masa y elasticidad en diferentes lugares. Por ejemplo, un sistema masa-resorte, el resorte no tiene masa y la masa es totalmente rígida. Entonces tienen bien separado las dos cosas. La propiedad elástica la tienen por un lado, que es el resorte, la propiedad de inercia la tienen por otro lado, que puede ser una masa, y el amortiguamiento también lo tienen separado por otro lado, que es un amortiguador. Entonces, ese amortiguador no tiene peso, no le agrega peso al sistema, y no tiene propiedades elásticas. Con el resorte pasa lo mismo, no tiene peso y no tiene propiedades de amortiguación, no tiene... no quita energía al sistema,
Y lo mismo con la masa es totalmente rígida, no se deforma y no tiene propiedades de amortiguamiento. Eso pasa en sistemas discretos. Ustedes imagínense una masa con un resorte, o el péndulo que vimos recién. Después hay sistemas continuos, que es el caso de la viga esa que estaba en voladizo. No tengo una masa en un solo lugar, y la masa esa no es rígida, sino que las propiedades están distribuidas de forma continua en todo el material, en toda la estructura. Entonces ahí, de esa forma voy a separar sistemas discretos de continuos. Los sistemas discretos tengo tantos grados de libertad como sistemas discretos tenga, y el sistema continuo tiene infinitos grados de libertad. Y ya vamos a analizar los dos casos. Los sistemas discretos los uso para reducir un sistema continuo en estudio, por ejemplo el sistema de masa-resorte. Si yo quiero simplificar la suspensión de un automóvil, lo puedo simplificar a un sistema masa-resorte. Ahora, si yo quiero analizar las vibraciones de una estructura metálica donde voy a montar una máquina, bueno, tengo que ver si lo puedo reducir a un sistema discreto, y si no puedo, lo tengo que estudiar como continuo. Por ejemplo, acá tengo un sistema discreto de un grado de libertad. Fíjense que tengo la masa, la rigidez, que es el resorte, y la amortiguación, que es este sistema que está acá. Y la fuerza aplicada a ese sistema masa-resorte es lo que denominamos perturbación o excitación del sistema. Entonces, vamos a ver qué tipos de inercia puedo tener. Inercia translacional, donde tengo una masa, que es como la que está en este sistema que está acá, donde a mí no me importa la forma que tenga la masa, sino lo que me interesa es la cantidad de masa que hay. Y después tengo inercia rotacional. En este caso, lo que tengo es un sistema que, en lugar de vibrar trasladándose, este vibra rotando. Entonces, en este caso, no solo me interesa la masa, sino cómo está distribuida. ¿Está? Esos son los dos tipos de inercia que me voy a encontrar en los sistemas de un grado de libertad, en sistemas discretos. Entonces, bueno, acá tengo, por ejemplo, una tabla donde, fíjense que si esta varilla está vibrando, girando en el eje X, va a tener una inercia, y si vibra girando sobre el eje Z o sobre el eje Y, va a tener otro tipo de inercia. Bueno, y así con las demás figuras. También tenemos elementos de rigidez. Por ejemplo, tenemos resortes translacionales, que son los resortes más comunes que ustedes pueden ver, que son los resortes de una suspensión o resortes de tracción. Y después tenemos resortes de torsión, que son los resortes que podemos encontrar. No sé si alguno alguna vez desarmó un rollo de una cortina. Dentro tiene un resorte en espiral, y eso lo que hace, trabaja como resorte rotacional, hace rotar un sistemita. Entonces ese es el que nosotros llamamos resorte torsor, de torsión. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, supónganse que ustedes tienen un volante de inercia, como puede ser un volante de inercia de un motor o una polea de gran tamaño, y quieren calcular la frecuencia de vibración de eso para que no entre en resonancia cuando trabaja a tantas revoluciones. Bueno, el eje, ustedes lo pueden modelar como si fuese un resorte translacional, y la masa de la polea es una masa inercial. Entonces, por eso estamos distinguiendo estos dos elementos de rigidez, y también hicimos lo mismo con los elementos de masa. Después, los elementos de rigidez, tengo constantes equivalentes de resortes. Supónganse, en el caso, vamos a ver este caso. Si yo tengo una viga que está
empotrada en los dos miembros y tengo en el lugar donde está la fuerza una masa aplicada, vamos a dibujarlo acá arriba, una viga biempotrada, que puede ser, no sé, supónganse que es, tienen una viga en un galpón y acá tienen un motor, con un motor reductor, y acá tienen, no sé, un tambor con una cuerda y lo usan para levantar algo. Si ustedes quieren estudiar el sistema si quieren estudiar calcular las frecuencias de este sistema, lo pueden convertir a un sistema masa-resorte, como el que vamos a analizar nosotros, donde la masa va a ser la masa de este sistemita que está acá, y la constante del resorte la van a sacar de este que está acá. Depende de dónde esté ubicado el motor, van a decir A o B, y esto que está acá les va a dar la constante de ese resorte. Es la constante equivalente. Si la viga está simplemente apoyada, como puede ser un puente grúa, entonces van a usar esta fórmula que está acá. Para cada tipo de viga, o sea, de cómo van a tener el sistema, van a tener un K equivalente. Por ejemplo, en este caso, si ustedes tienen la viga con la masa en el extremo, entonces el K pasa a ser este. Si la viga tiene esta forma, entonces este es el K equivalente y así. Fíjense que acá tienen diferentes formas. Por ejemplo, este que está acá es en el caso que ustedes tengan una vibración torsional. Entonces, si ustedes tienen acá un volante de inercia, con este K lo que hacen es analizar las vibraciones torsionales. Bien, no todos los elementos de rigidez son lineales. Por ejemplo, nosotros hablábamos recién del K, y el K era un valor fijo. Entonces, a medida que o sea, la fórmula del K, el K donde lo utilizo, bueno, yo ejerzo una fuerza y va a ser igual al K por la deformación. Entonces, si este K es constante, entonces voy a tener, esto quiere decir lineal, sale torcido, pero esto es lineal. Si yo aplico una fuerza, como el K es constante, entonces el elemento de rigidez es lineal. Pero no todos los resortes son lineales, sobre todo al principio y al final de la longitud útil de un resorte, tienen cierta no linealidad. En el medio conservan la linealidad, pero los resortes, fíjense que si este resorte lo saco del rango, entonces empieza a aumentar su rigidez, en este caso. Y bueno, nosotros en el laboratorio siempre hacíamos experiencias y siempre encontrábamos que los resortes no eran lineales. Los ensayábamos, medíamos la fuerza, íbamos aplicando delta, íbamos midiendo la fuerza, y a medida que íbamos aplicándole un centímetro, 2 centímetros de desplazamiento, el K no valía siempre lo mismo, o sea, la fuerza que hacía el resorte era diferente según dónde nos parábamos. Entonces teníamos que medir la fuerza. O sea, ¿para qué hacíamos nosotros? Estirábamos el resorte y medíamos la fuerza. Y lo íbamos haciendo en varios puntos, dibujábamos la recta del resorte y sacábamos el valor del K. Lo que pasa es que no se comportaba lineal en ciertos rangos. Entonces, como nosotros queríamos calcular la frecuencia de un sistema de un grado de libertad, teníamos que ensayar el resorte en el rango del trabajo donde estaba vibrando. Por ejemplo, si tenía una amplitud de 2 centímetros, entonces en ese rango, 1 centímetro para arriba y 1 centímetro para abajo, en ese rango medíamos el K, y así era como calculábamos
el K de forma estática y después lo metíamos en la ecuación y hallábamos la frecuencia de vibración. También depende de cómo estén los resortes puestos en el sistema. Si yo tengo un sistema masa-resorte como el que está del lado derecho, entonces, si la masa vibra en el sentido vertical, ahí los resortes se comportan de forma lineal. Pero si la masa vibra de forma horizontal, fíjense que el resorte va a ser una fuerza que va a depender del ángulo beta. Ese ángulo me va a decir cuánto se va a estirar el resorte. Entonces ahí ya deja de ser lineal. ¿Está bien? Porque la amplitud de vibración de la masa va a ser el seno de beta y lo que se estire el resorte va a ser diferente. Entonces, en este caso, cuando yo estudie este caso, no voy a tener lineal. Si bien los resortes pueden ser lineales, en este caso, la elasticidad del sistema no es lineal. Bueno, después tengo resortes combinados. Esto lo vieron en mecánica 1, no es necesario que lo repasemos acá. Tenemos, cuando los resortes están en paralelo, se suman todas las constantes, y cuando están en serie, se suma la inversa de las constantes. La constante equivalente tiene esta fórmula de acá. Esto es un repaso a lo que vimos. Bueno, después tenemos, ya hablamos de lo que es el elemento, el elástico, que es el resorte, que lo representamos por un resorte. Hablamos del elemento inercial, que es la masa, y ahora vamos a hablar de elementos de disipación, lo que hace que esa energía que hablábamos hoy, que era energía potencial, que se transformaba en energía cinética, y después se volvía a transformar en energía potencial, y había un intercambio de energía, esas energías no son siempre iguales, sino que, ¿qué va a pasar cuando un sistema está vibrando en el tiempo? Las vibraciones van a empezar a disminuir sus amplitudes hasta que el sistema se quede quieto. ¿Por qué? Porque hay disipación de energía. No, la energía que yo tenía en el punto donde la velocidad era máxima, no va a ser la misma después que la energía cuando el resorte está comprimido al máximo. Algo en el camino, algo se perdió por disipación. ¿Y cómo se disipa? Bueno, por rozamiento con el aire, por rozamiento interno en las moléculas del material, de la estructura, o porque tengo un amortiguador, o porque tengo algún contacto. Entonces, vamos a ver que hay, nosotros vamos a ver 4 tipos de amortiguamiento, pero siempre vamos a tratar de vincularlos al amortiguamiento viscoso. ¿Por qué? Porque el amortiguamiento viscoso es lineal, y lo que vamos a hacer es llevar toda la linealidad para poder resolver fácilmente las vibraciones. Entonces, el amortiguamiento viscoso, la fuerza generada por el amortiguamiento es proporcional y opuesta a la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza que se genera, el freno, es proporcional, entonces voy a usar una constante, C, a la velocidad, y además es opuesto. Entonces es menos en el caso de poner vectores. Entonces, la fuerza viscosa de una masa que se desliza es opuesta a la velocidad. Y además es proporcional a esa velocidad. Cuando tengo amortiguamiento en fricción seca, como es el caso de Coulomb, la fuerza va a depender, o sea, va a ser proporcional a la normal, a la superficie, multiplicado por un coeficiente, y va a ser opuesta a la velocidad, obviamente, pero no tiene nada que ver con la velocidad. Entonces, va a tener el valor menos del versor de la velocidad. Vamos a usar una B minúscula para la velocidad.
Entonces, este es el vector de módulo 1 que tiene la dirección de la velocidad. Entonces, yo tengo un cuerpo que se desliza sobre una superficie, hay amortiguamiento, hay fricción seca, entonces la fuerza que se opone a ese desplazamiento va a ser opuesta a la velocidad, pero el valor no tiene nada que ver con la velocidad. Va a ser proporcional a la normal. En ese caso, la normal es el peso. Bueno, después tengo el amortiguamiento estructural, que esto es debido a la fricción interna de las moléculas del material, y tiene que ver, y va a depender de la velocidad. Es opuesto a la velocidad, y depende de la velocidad, pero puede depender de la velocidad al cuadrado o al cubo. Y después el amortiguamiento por fluido, en ese caso es cuando el cuerpo que se desplaza está rodeado por un fluido, como puede ser el aire. Si yo tengo un sistemita como los que ensayamos en el laboratorio, tengo una masa con un resorte, el amortiguamiento que tengo es por fluido porque esa masa se mueve dentro del aire, que es el fluido que lo rodea. Entonces hay una fuerza que se opone hacia el movimiento. También es opuesto a la velocidad, pero no es lineal con la velocidad. Y este sí, depende de la velocidad, puede variar con la velocidad al cuadrado o la velocidad al cubo. Entonces, bueno, el amortiguamiento viscoso, en este caso, se da en fluidos ideales, en fluidos newtonianos, y se produce un perfil triangular, y tiene este perfil de velocidades, entonces la tensión de corte va a depender del gradiente de velocidades, multiplicado por un mu, que es la viscosidad, pero en sí lo que a nosotros nos importa es que la fuerza de ese amortiguador va a ser menos una constante por x punto, que x punto es la derivada de la posición con respecto al tiempo. En el caso de tener un amortiguamiento rotacional, el amortiguamiento viscoso es lo mismo, o sea, es una constante por θ punto, que es la velocidad de giro, y la dirección va a ser la dirección de θ. Bueno, acá tenemos los elementos de fricción seca, ¿saben? Que esto es lo que ven en física 1, y generalmente fricción seca lo vemos en los cables de alta tensión, no tienen amortiguadores. El amortiguador que tienen esos cables cuando son excitados por la fuerza del viento es el mismo rozamiento que tienen entre los hilos del cable. Nosotros ahí en el laboratorio tenemos un cable que es de grúa, y lo que hacemos es, le ponemos un acelerómetro y lo hacemos vibrar, y vemos que la curva de disminución de las amplitudes no es una curva como la que veían en mecánica 1, que era de crecimiento exponencial, porque no es un amortiguamiento viscoso, sino que el amortiguamiento que se produce en ese caso es por rozamiento de los mismos hilos del cable, entonces tiende a ser más una recta que un amortiguamiento viscoso, que una función exponencial. Es bastante, llama la atención verlo, porque cómo disminuyen las vibraciones. A ver si lo puedo dibujar acá. Si yo tengo, esto es amplitud versus tiempo, y si ustedes se acuerdan, las vibraciones disminuían de forma exponencial. Entonces, por ejemplo, si tenían un sistema vibrando, hacía esto y disminuía. En el caso de tener fricción seca, la disminución, en lugar de ser exponencial, es de forma lineal, y se puede ver, pero claramente con los instrumentos de laboratorio, cómo disminuye con una recta. Bueno, después tenemos elementos de disipación que puede ser por
el roce de las moléculas internas, por ejemplo, en una viga. Entonces, si bien cuando está vibrando el material no llega a la fluencia y ustedes pueden ver que el material se deforma plásticamente, sí hay, como no es un continuo y tengo cosas raras dentro del material, entonces hay fricción y se producen pequeñas deformaciones plásticas dentro del material, si bien no son de un tamaño que lo pueda notar en un ensayo. Eso produce una energía de disipación que me produce el amortiguamiento del sistema. Todos terminan disipando en forma de calor. Y esto es lo que le comentaba, que es un cuerpo sometido, bueno, en este caso está dibujado con azules, está en un fluido que es el aire, que este es el caso que vemos en el laboratorio, y esto es, por ejemplo, una pelota de golf, también, puede ser en aire o en agua. Entonces se producen fuerzas viscosas que hacen que se desaceleren. La dirección de la fuerza, fíjense que es opuesta a la velocidad o al movimiento de avance, y generalmente dependen de la velocidad al cuadrado. Acá está puesto de esta manera para decir que se opone al vector velocidad. Si yo hubiese puesto la velocidad al cuadrado, entonces el menos, no sé para qué sentido va, porque este es un vector, y este es otro vector. Este que está acá es el módulo. Entonces, lo que tengo acá es que la velocidad depende la fuerza es opuesta y proporcional a la velocidad al cuadrado. Está puesto de esta manera para decir que se oponen, que los vectores son opuestos. Y bueno, ¿qué hora es? Bueno, y vamos a ver esto último, que son los grados de libertad que voy a tener. ¿Se acuerdan qué son los grados de libertad? Sin leer lo que dice acá. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo sólido, por ejemplo el celular, ¿cuántos grados de libertad tiene? 6. Tiene 6 grados de libertad. ¿Y cuáles serían? Y movimiento en las 3 direcciones y rotación en las 3 direcciones también. Perfecto. En el caso de, cuando hablamos de grados de libertad en vibraciones, nos vamos a referir a las deformaciones que tiene un cuerpo. Entonces nos vamos a olvidar de los grados de libertad de cuerpo rígido, porque nosotros acá estamos trabajando con cuerpos deformables. Entonces, en este caso nos vamos a olvidar de los grados de libertad de cuerpo rígido, que son las 3 traslaciones y las 3 rotaciones, porque nosotros los cuerpos siempre los vamos a tener de alguna manera tomados de algún lado, con un resorte o con lo que sea. Entonces lo que vamos a decir, si bien la definición de lo que está acá es lo mismo, cuando hablemos de grados de libertad de cuerpos deformables, vamos a hablar de con cuántos parámetros defino cómo se deforma un cuerpo. ¿Está? Y la cantidad de grados de libertad, esto es importante, está acá. Si yo tengo un sistema con un grado de libertad, por ejemplo el sistema masa-resorte, ¿cuántas frecuencias naturales tiene este sistema? ¿Saben cuántas frecuencias naturales tiene este sistema? Una tiene. Tiene una. ¿Por qué? Porque tiene un solo grado de libertad. Este sistema lo puedo definir con la variable x. Yo con el valor de x sé cómo está ese sistema. Sé si el resorte está comprimido, si está tensionado, sé la posición de la masa, sé todo con la variable x. Si yo tengo este sistema, con K1, K2, M1, M2, voy a necesitar 2 variables para saber cómo está
cómo es el estado de ese sistema. Voy a necesitar de x1 y x2. Entonces, ¿cuántas frecuencias naturales va a tener ese sistema? 2. 2. ¿Ah? La cantidad de grados de libertad me va a definir la cantidad de frecuencias naturales que va a tener el sistema. Supónganse que yo tengo una viga en voladizo. ¿Con cuántos parámetros puedo definir cómo está deformada esa viga? Yo acá, fíjense que a este lo definía con x1 y con x2. Y eran independientes, por eso tengo 2 grados de libertad. Y acá, este con x. A esta viga, ¿cuántos parámetros necesito para definir cuál es su estado o su posición? Y puede ser infinito, o sea, uno por cada punto que puedas tomar de la viga. Exacto. ¿Por qué? Porque esta viga puede vibrar de esta manera, o puede vibrar de esta manera, o puede vibrar de esta otra manera. Entonces, lo que voy a necesitar para saber en cuál está vibrando, y así puedo seguir, lo que voy a necesitar para saber cómo está vibrando esa viga es conocer todos los puntos, la posición de todos los puntos, punto a punto. O sea, lo que voy a necesitar es saber cómo es la función B de X. B de X me va a dar la deformada de la viga. Esta es B1, que es la frecuencia 1, esta va a ser B2, y esta va a ser B3. Pero cada una va a depender de cómo vibre la viga. Entonces, voy a necesitar infinitos, voy a tener que conocer todos los puntos de la viga para saber, porque si yo sé que este vale, no sé, 4, este también puede valer 4. Pero estos están todos por encima del punto de equilibrio y estos están algunos para abajo y otros por arriba. Entonces necesito conocer infinitos puntos. Por lo tanto, eso va a tener infinitos grados de libertad, como vamos a ver después cuando estudiemos las frecuencias de vibración de ese tipo de sistema. Bien, fíjense. Estos son sistemas complejos que yo lo que hago es tratar después de llevarlos a un sistema de 1 grado de libertad, 2 grados de libertad o 3 grados de libertad. Entonces, lo primero que tengo que saber, antes de llevarlo, antes de reducirlo a un sistema equivalente, lo primero que tengo que saber es cuántos grados de libertad tiene. Porque yo no puedo llevar algo que no sé cómo se va a comportar a un sistema de 1 grado de libertad, o a 2. ¿Cómo sé a qué sistema lo voy a reducir? Bueno, entonces tengo que saber primero cuántos grados de libertad tiene cada sistema. Entonces veamos el sistema A. ¿Cuántos grados de libertad les parece que tiene el sistema A? O sea, ¿con cuántos parámetros puedo definir su posición? Les voy a comentar Así de momento por 2. 2 puede ser. ¿Cuáles serían? Uno por cada deformación de cada resorte. Uno, por ejemplo, podría poner un X1 acá, y acá un X2. Sí. Pero yo esos dos los puedo definir con el ángulo. Si yo conozco el ángulo y el largo de esa viga, con el alfa S puedo definir cuánto vale X1 y cuánto vale X2, ¿no? Sí, sí. Entonces, es 1 grado de libertad. También porque el independiente, o sea, X1 y X2 yo puedo definir cómo está puesta, cómo está deformado ese sistema.
Pero sabiendo alfa, yo conozco x1 y conozco x2. Entonces, con un solo parámetro me alcanza para determinar la posición del sistema. ¿Se entiende? ¿Vendrían a ser los mismos grados de libertad que la viga, por ejemplo? Lo que pasa es que en este caso, lo que está dibujado, el cuerpo que está dibujado en celeste, es rígido, ¿no? Entonces, si yo deformo el resorte hacia adentro, este cuerpo va a rotar sobre este punto y va a deformar este resorte hacia adentro. Pero cada valor de deformación de cada resorte va a depender del ángulo de giro. Entonces, con un solo valor, yo puedo saber cuánto vale x1 y x2. O sea, que siempre va a ser a la menor cantidad de parámetros que lo pueda llevar. Sí, porque tienen que ser parámetros independientes, entonces siempre es la menor cantidad. Vamos a suponer este otro, el B. ¿Cuántos grados de libertad piensan que tiene ese? Entonces, ustedes por ahí no tienen que mirar los resortes, lo que tienen que hacer es decir, bueno, esta varilla que está acá, ¿cómo se puede mover? Bueno, se puede mover hacia arriba y hacia abajo. Esta masa que está acá, ¿cómo se puede mover? Bueno, se puede mover hacia arriba y hacia abajo. Cada una de las dos, ¿son independientes o una depende de la otra? Cuando la varilla se mueve hacia arriba, ¿la masa se mueve hacia arriba? No, la verdad que no. Nadie me lo asegura. Se puede mover la varilla hacia arriba y la masa hacia abajo, o las dos hacia arriba. Entonces, ¿con cuántos parámetros defino la posición de la varilla? Con el ángulo, por ejemplo, o con la posición del vértice. Pero con un solo parámetro defino la posición de esa varilla. ¿Y con cuántos parámetros defino la posición de esta masa? También con uno. Entonces, este sistema tiene 2 grados de libertad. Vamos al sistema C. Fíjense, tenemos un carrito. Vamos a suponer que las ruedas no deslizan en el suelo, o sea que sino que quedan, que ruedan sin deslizar. Entonces la posición de ese carrito y la de las ruedas es un grado de libertad. ¿Ven? Si yo sé dónde está este carro, si yo pongo, supónganse que yo pongo un sensor de distancia, si yo sé en qué posición está este carro, sé dónde está este punto de cada rueda. Si ruedan sin deslizar, según la posición del carro, y conociendo los parámetros, los radios y qué sé yo puedo saber con este valor, vamos a llamar x1, puedo saber dónde está la posición de esos puntos de la rueda, ¿está bien? Porque ruedan sin deslizar. Bien, conociendo x1, ¿puedo saber la posición de esta masa dentro del carro? No, tampoco, nadie te asegura dónde está. Exacto. Nadie me asegura dónde está. Entonces a este le voy a poner un x2. Porque con x1 no me dice dónde va a estar esto. Entonces, para yo poder, o sea, para conocer toda la posición de todos los puntos del carro, necesito saber x2. ¿Puedo conocer esta con x1 y x2? ¿Puedo saber dónde está esta masa? Tampoco. Entonces, x3. ¿Y puedo saber la ubicación de esto que está colgando? Sí, con la del carro y los cositos de arriba, ¿no? La verdad que no puedo saber eso. O sea, no hay nada que me diga. Y si x3, o sea, conociendo x1, x2 y x3, como esto gira sobre ese punto, y es un péndulo, la verdad que la posición de x3, imagínense que el carro este viene moviéndose, y yo freno x1, x2 y x3, lo freno todo. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con esa varillita colgando?
Se va a mover. ¿Va a quedar quieta? No, va a quedar oscilando. Entonces yo frené el carro, hice 0, x1, x2, x3 de forma instantánea, y eso quedó moviéndose. Por lo tanto, la posición de esa varilla no depende de ninguno de esos tres. Entonces, una de las formas de encontrar, y con esto ya vamos terminando la clase, una forma de encontrar los puntos o la cantidad de grados de libertad es ir primero identificando un parámetro y haciéndolo 0. Fíjense, agarramos el de abajo. ¿Cuántos grados de libertad ustedes creen que tiene este sistema? Les voy a dar un minutito para que lo analicen. Les voy a comentar, esta solamente puede moverse en sentido vertical, esta solamente puede moverse en sentido horizontal, y esta en sentido horizontal. ¿Puede ser 3? A ver, ¿quién dijo 3? Humberto. Vamos a ver una tabla acá. Humberto dice 3. ¿Quién da más o menos? Yo digo 3 también. Max. 3. El de abajo solo vertical, dijo, ¿no? Este solamente se puede mover de forma vertical, este horizontal, este horizontal. Estas poleas giran. ¿Otra apuesta? Bueno, vamos a ver. Y teniendo en cuenta que las poleas giran también, serían 5. 5. Vamos a poner, Julián acá dice 5. Bien, vamos a ver. Voy a poner una restricción a ese que se movía. Bien, voy a sacar este grado de libertad, que ya lo tenía, supongamos que era x1, y voy a poner esa restricción ahí. ¿Esta polea puede girar? Si yo freno este. Si suponemos el cable rígido, no. No gira, ¿no? Supongamos el cable rígido porque si fuese elástico tendríamos un resorte. Entonces, esta no gira. Esta puede desplazarse hacia abajo si yo freno esta. Hacia arriba y hacia abajo. Sí. Esta puede girar. Sí. ¿Y esta puede desplazarse? Sí. Bien. Vamos a poner esa restricción. Frené esta que está acá, que era x2. La masa de abajo, ¿puede desplazarse hacia arriba y hacia abajo? Sí. ¿Esta polea puede girar? Sí. Vamos a restringir esa. ¿Esta polea puede girar? Sí, porque tiene cables, pero son elásticos. Y ahora, ¿hay movimiento? Acá vamos a poner x3, como veníamos poniendo. Y acá vamos a poner theta. Entonces ahí ya bloqueé todo y fíjense que ya no tengo más movimientos. Entonces la cantidad de grados de libertad eran 4. Bueno, suficiente por hoy.